más ni nada. Ok, doctora Daniela, si usted gusta, entonces podemos dar inicio. Perfecto. Listo, entonces aquí estamos nosotros dos nuevamente. Aprovechamos a los que no habían ingresado y nos presentamos. Nosotros somos el equipo de psicología forense del laboratorio Forensic, laboratorio de psicología jurídica y forense. Les presento al doctor Santiago y pues su servidor. Muy buenas noches. En esta primera reunión, Hola. como le comenté a Astrid cuando se comunicó conmigo, nosotros queremos, pues nosotros como laboratorio siempre tratamos de entregar una primera asesoría sin costo, sin nada, porque entendemos que esto es un área que es completamente nueva, que es completamente a veces confusa para la gente y los usuarios que la están requiriendo. Entonces, pues por eso nosotros tratamos de entregar este tipo de asesorías, pues para que ustedes, si bien nosotros podamos ayudarlos con su problema, pues en caso de que no sea así, poder orientarlos hacia dónde deben encaminarse. Entonces, en ese sentido, primero nos encantaría escucharlos, conocer un poco pues de su historia y de lo que está sucediendo con ustedes. Doctor Ruge, me gustaría que usted iniciara explicando qué es lo que se está requiriendo para sí mismo después hablar nosotros. Claro que sí. Qué pena de pronto si hay algo de fondo. Lo que pasa es que mi hijo se enfermó y lo estoy cuidando. Entonces, Tranquilo. a hablar ahí. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es José Andrés Ruge. Yo soy abogado. De pronto, para contextualizar a los profesionales, nosotros iniciamos hace aproximadamente unos 5 años, 6 años, una demanda administrativa. Digo, por favor, quédate ahí. Una demanda administrativa en aras a poder demostrar una responsabilidad de parte del Estado a través de sus entidades para cobrar unas indemnizaciones. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta que desde el 2011, pero el Grupo Saludcop, porque todos son médicos que tienen relación con el Grupo Saludcop, cuando se creó a manera de una organización cooperativa, con un capital pues suficiente para poder actuar como EPS. Pero a lo largo de los años, ellos comenzaron a constituir una serie de empresas, este grupo empresarial, que eran empresas que si bien no eran constituidas de forma como decir, esta es mía, no todas, sino salían muchas empresas entre empresas cooperativas, entre empresas privadas y demás, pero todas conformaban el mismo conglomerado. Todas buscaban poder prestar un servicio relacionado con la salud para que pudieran subsistir, como que lo que ingresaba en dinero se mantuviera como en el mismo círculo. Entonces, dentro de esas empresas estaban las EPS, que era Cruz Blanca y Café Salud. Eran 3 EPS, Salud, Cruz Blanca y Café Salud. Cada una de ellas tenía unas empresas que eran las que contrataban el personal, que era la CIA CGPP, servicios complementarios, servicios integrales y demás. Entonces, como para no hacer tan largo el resumen, hasta el 2011 estas empresas estuvieron estables, o sea, funcionaban bien, pagaban salarios a tiempo, pagaban sus proveedores, a los médicos les tenían salarios muy por encima del mercado laboral, y adicional a esos salarios les daban unas prebendas, unos valores que eran como bonificaciones, porque también los consideraban asociados. Después del 2011, el Estado dijo como este negocio pues no es correcto para ellos, ¿no? Porque indicaban que los recursos de la salud estaban ingresando en este conglomerado de empresas, pero no se utilizaban solamente para temas de la salud, sino para otro tipo de cosas, para inversiones diferentes. Y decían que esta práctica pues era una práctica que no era adecuada. Revisaron los estados financieros y demás y observaron que había unas pérdidas que llamó la atención. Entonces, ellos iniciaron un proceso de reorganización empresarial con el fin de poder sanear finanzas, de poder hacer que este grupo subsistiera. Entonces, ¿qué pasa desde ahí? Desde ahí,
digamos que pues no fue de tajo 2011, digamos que dijeron ingreso un día y comenzaron todos los cambios, y no fue de manera progresiva. Entonces se fueron quitando los valores salariales que estaban, los sobresueldos, se congelaron los salarios, comenzaron a haber escasez de una serie de insumos, de dotaciones y demás, y pues comenzó a haber como una desorganización muy fuerte, debido a que pues ya no era el presidente que manejaba muy bien los negocios el que estaba de frente, sino eran liquidadores, eran organizadores que manejaba el Estado, que los ponía. La Superintendencia Nacional de Salud decía, tal persona que era un cargo político va a ser el reorganizador. Y estas personas, en especial una persona que fue Guillermo Grosso, comenzó a hacer muchos actos de corrupción, en donde pues las empresas que estaban las reemplazaban con empresas de sus amigos, inflaban los precios, hasta que pues definitivamente llegaron a Salucop a la quiebra prácticamente. Y de ahí pues por supuesto a sus múltiples empresas. Nuestra demanda en qué va enfocado y qué es lo que de pronto nosotros queremos consultar con ustedes. En el 2015 el Estado dice no más, esta empresa no es viable, entonces vamos a liquidarla. Pero en la liquidación ellos comienzan a emitir una serie de actos administrativos que lo que hacen es debilitar a los empleadores de las personas que los están contratando. Entonces ellos dicen, los usuarios, que es donde entra el dinero, ya no van a estar en Salucop, sino los vamos a pasar a otra EPS de golpe. O sea, todos se nos van. Y descongelamos a todas las empresas las carteras. Entonces, lo que básicamente dice es, ustedes se quedan con los empleados y las deudas, y la plata pues se va a otra empresa. Eso pues con mil excusas de que para proteger los usuarios, que una cosa y la otra. Pero entonces, ¿qué provoca esto? Esto provoca que todos los trabajadores que hacían parte de estas empresas, y en este caso pues sería ya de servicios complementarios e integrales, que eran los que tenían, eran empleadores de las personas que estábamos, comenzaron a maniobrar de forma irregular para poder excluirse de sus obligaciones. Entonces, comenzaron a retrasarse en salario, y les decían que como era un salario, entre comillas, no era el mínimo, entonces que les iban a reconocer una parte del salario. Entonces, si el salario era, por ejemplo, 3 millones de pesos o 4 millones de pesos, le decían, le vamos a dar 500.000 pesos, le vamos a dar 400.000 pesos. Entonces, claro, eso comenzó a dar una merma en cuanto a su cotidianidad, pero tampoco los dejaban, o sea, tampoco los liquidaban ni nada, o sea, no los retiraban, sino les decían, este mes les voy a dar 500.000 pesos, el otro mes 400.000, pero estos 400.000 son de los de hace 3 meses y de hace 2 meses, pero yo estoy tratando de cumplir. Entonces, hijo, por favor, no más, quédate ahí, qué gana con ustedes. Entonces, hijo, ya vi eso. Ven. Qué bueno. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que comenzaron también a realizar otras cosas, que fue una cosa muy importante, que no les cotizaron la pensión. Y por supuesto ninguna seguridad social. Entonces ellos les decían, usted tiene que prestar el servicio porque pues hay tutelas, hay los trabajadores, los cotizantes, por así decirlo, los usuarios están viniendo en urgencias, tienen consultas de especialistas y demás. Casi hay que, no más. Entonces están como especialistas, entonces tienen que venir a prestar el servicio. Nosotros estamos cumpliendo porque que nosotros no los vamos a despedir a ustedes, pero tampoco si usted llega tarde, despedido con justa causa. Si usted no cumple, despedido con justa causa. ¿Sí? Y si usted renuncia diciendo que pues no está trabajando sin seguridad social, está trabajando sin ARL, está trabajando sin sueldo, está trabajando sin insumos, está trabajando casi que sin nada, o sea, lleve usted sus propios implementos y atienda a los usuarios, entonces yo no lo considero justa causa porque estoy pasando una situación de crisis y usted es el que no entiende. Entonces comenzaron a realizar este tipo de actividades hostigantes, pues por supuesto a nivel masivo, eso fue a nivel
estamos hablando de más o menos unos 12.000 trabajadores. Y pues mucha gente comenzó por supuesto a desesperarse, no sabían si renunciar, sino la mayoría, por no decir toda la gente, tenía más de 15 o 20 años de trabajo, entonces ya eran personas que no era fácil conseguir un trabajo en algunos casos. Creo que los que están aquí casi que todos eran profesionales, pero también había personal asistencial, enfermeros, recepcionistas, ya había de todas las partes, personas del aseo, que les sucedía todo este tipo de situaciones. Entonces esto fue a lo largo de todo el 2016 hasta el 2017. Entonces, ¿qué sucedió? Después de todas estas maniobras que se hacían para aburrir a la gente, básicamente, para no pagar indemnizaciones, las personas que se retiraban no les pagaban. Y al ver que no les pagaban, los liquidadores se reunieron con el sindicato y se reunieron con el Ministerio de Trabajo para hacer unas mesas concertadas para que les cumplieran. Pero el Ministerio de Trabajo hizo un acuerdo de transacción. Un acuerdo de transacción es como un contrato donde dice yo concilio lo que me deben para que ya no nos vayamos a demandar. Entonces, estos acuerdos que se firmaron fueron unos acuerdos que eran lesivos para las personas. Entonces les decían que las prestaciones, que los salarios se van a pagar a prorrateados, que se van a pagar las prestaciones a 6 meses, 1 año, a veces 18 meses, y que ellos tenían la obligación para firmar esto de renunciar y contratarse con otra empresa de ellos por en muchas ocasiones el 70, el 60% del salario. Algunas personas, no sé si todos los que están acá, pero aceptaron porque pues era la esperanza y la expectativa de que se pagara la liquidación y de continuar trabajando. También esto es parte del Ministerio de Trabajo, del Ministro de Trabajo, viceministro, que se reunieron y los llevaron, les dijeron, mire, esto es súper legal, esto es lo que hemos hecho porque nosotros somos un Estado interventor que garantiza derechos y demás. Mientras tanto, habían más o menos unas 300 querellas administrativas por incumplimientos. Querellas es cosas como, por ejemplo, no habían dotaciones, no habían salarios, no había sistema de riesgos, no había nada. Había adicionalmente 600.000 quejas de empleados pidiendo liquidaciones y demás, y el ministerio pues no hacía nada. Lo único que hizo fue hacer estas mesas de trabajo para imponer unos contratos muy lesivos para las personas. Muchas personas firmaron, creo que las personas que están aquí también firmaron este contrato, empujados porque lo sentaban con los representantes del Ministerio de Trabajo, inclusive en las mismas sedes del Ministerio de Trabajo en algunas ocasiones, y les decían esto es súper legal, esto está bien, nosotros somos las personas que garantizamos, somos la justicia, y esto es la justicia. Entonces ellos firmaron y continuaron, pero los incumplimientos no cesaron. No se pagaron cotizaciones, no se pagaron salarios, no se pagó, pues los obligaron, los acosaron y demás. Y cuando fueron a demandar a los juzgados laborales, los jueces dijeron esos contratos están nulos. O sea, usted no puede acceder a la justicia porque están nulos y en muchos casos prescritos. Entonces, eso se perdió. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y por eso es que los citamos a ustedes. Básicamente lo que queremos es acreditar cuáles fueron los daños psiquiátricos que tuvieron estas personas a raíz de vivir esta situación, más que todo enfocado en la zozobra que esta situación generó, en la angustia grave que sufrieron porque no podían ni renunciar, algunos con casos médicos no podían ni renunciar, ni podían tampoco dejar de prestar el servicio porque eran médicos y tenían usuarios ahí, y no podía decir, no, es que yo no lo atiendo porque es que lo que pasa es que no me han pagado el sueldo y no tengo insumos. No podían hacer eso, ¿sí? Adicional, pues eso causó en muchos perjuicios económicos, pero pues digamos que eso no es algo que tengan que hacer, pero sí el hecho de, por ejemplo, tener que vender una casa para pagar deudas, el hecho de tener que endeudarse y no pagar las cuotas. A ellos les hicieron descuentos que iban orientados a pagar obligaciones con cooperativas donde tenían deudas, donde no pagaron. Entonces las cooperativas de igual manera en algunos casos los embargaron y demás, aún ellos habiendo tenido el descuento de nómina. Adicional, pues toda esta situación durante los años pues generó pues mucha merma en cuanto a la seguridad que tienen ellos ante las instituciones.
porque las instituciones fueron las que mediante sus representantes le decían esto es legal, esto está bien. Entonces, ¿quién hicieron eso? El Superintendente Nacional de Representante, el Ministerio de Trabajo a través de sus representantes, las personas que fungen como los que dirimen este tipo de conflictos, inclusive los jueces en los que ellos estuvieron en demandas, porque los jueces decían literalmente es que son muchos y es muy enredado el tema y no queremos conocer, entonces rechazamos por cualquier cosa, y tuvieron que conocer los procesos inclusive con tutelas y con demás para hacer, y es al momento que no han salido sentencias. Aquí hubo un proceso administrativo colectivo y el juez después de 4 años dijo, no, es que yo no tengo competencia para conocer porque no puedo conocer procesos colectivos, cuando pues todos sabemos que un proceso colectivo siempre lo conoce un juez. Y ahora los conminan a que vayan a un proceso individual. Entonces es muy importante determinar qué daños ellos han tenido con respecto a esta situación que sucedió desde, pues, básicamente desde 2011, pero profundamente desde el 2016 hasta actualmente, ¿sí? En especial hasta el 2018-19, porque ya después de eso, pues, la empresa definitivamente se acabó y pues ya nos corresponde a nosotros probar otras cosas, pero lo importante es determinar cuál fue el grado de daño que sufrieron en cuanto a eso, zozobra, miedo, algunos tuvieron tendencia al suicidio, algunas personas tuvieron insomnio, tuvieron problemas psiquiátricos en cuanto al tema de que tuvieron, no sé si están acá, creo que no, pero y yo voy a remitir el contacto a otras personas que tuvieron que estar medicados con lorazepam porque sentían persecución. Hubo una líder del sindicato que la perseguían y donde conseguía trabajo llamaban y le decían que ella era líder sindical, que no la contrataran. O sea, ese tipo de situaciones, ella se tuvo que ir del país, en este momento está fuera del país, no puedo decir en dónde, pero está fuera del país y también está interesada en poder que le indiquen ese tipo de cosas, que se certifiquen. Nosotros necesitamos un concepto más que es un peritaje que esté soportado más que todo que sea científico, o sea, que digan, miren, nosotros bajo tal procedimiento o tal forma de evaluación que está aprobada bajo este método, concluimos que esa persona tuvo esto y esto, ¿sí? Entonces tuvo estos daños, o por lo menos en ese periodo tuvieron estos daños, actualmente sufren esas secuelas, que consideramos que es de manera permanente o de manera temporal, y su familia también sufre esta merma, porque pues el niño o el hijo que ve a la mamá llorando, desesperada, todo ese tipo de situaciones que hacen gravosa la situación familiar. Y pues la afectación, entonces eso es lo que nosotros queremos en un concepto, y que en caso de que el juez requiera y diga, venga, pero la doctora Daniela Méndez o el doctor Santiago Amaya me emite este concepto, yo quiero que vaya al juzgado y diga, sí, mire, yo lo hice bajo este método y mi conclusión fue esta. Eso es muy probable que no pase, pero si pasa, pues por supuesto que lo puedan sustentar. Listo. Inicialmente, una pregunta. ¿Les han dado alguna fecha tentativa, alguna fecha de entrega del concepto del informe? 11 de abril. Sí, la verdad es que de hecho estamos un poquito colgados. La idea es que no pasara por muy tarde, que no pasara el 11 de abril. O sea, el 11 de abril ya deberíamos tenerlo listo, firmado. Hay unos requisitos, no son nada del otro mundo, pero sí se tienen que cumplir. Entonces yo se los podría enviar por el interno. Básicamente, ¿qué son? O bueno, se los va a decir, son el nombre, identificación, dirección, teléfono, correo electrónico, cuáles son sus acreditaciones, o sea, qué formación profesional tienen. Todos los elementos de idoneidad. Exacto. Si ustedes tienen o no tienen experiencia en otros procesos, ¿sí? Si no tienen, pues indicar no se ha ido a otro juzgado, ¿sí? Pero si tienen, pues decir, estuve en tal proceso número tal del juzgado número tal, ¿sí? Y puedes indicar si tienen publicaciones, si han tenido ese tipo de cosas, ¿sí? Es básicamente eso. Indicar dentro del concepto de forma muy clara cuál fue el método que se utilizó para llegar a esa conclusión, sustentado, y pues cuáles son sus conclusiones.
Listo, Andrés. Varias cosas y pues recomendaciones inicialmente pues referente al tema de idoneidad pues, respecto a este aspecto no habría problema. Entiendo que nos vemos jóvenes, pero pues digamos, tenemos experiencias. Yo actualmente estoy en mi formación doctoral, tengo una maestría en el ámbito forense, he participado ya en diferentes procesos y pues cuento con publicaciones académicas enfocadas al campo, entonces referente al tema de idoneidad no habría problema. Sin embargo, sí hay diferentes situaciones que me parecen importantes decirles a tomar en cuenta. Y la primera es que para tantas personas un informe para el 11 del otro mes sería realmente imposible. Y honestamente, así decían tomar el proceso con nosotros o con otro profesional, que es un derecho que ustedes tienen, el realizar un proceso para tantas personas para el 11 del otro mes, un proceso de calidad que no pueda ser desvirtuado durante los procesos, ya sea de contrainterrogatorio o que se presente algún concepto o que se intente presentar algún concepto de refutación. Éticamente y metodológicamente es absolutamente imposible para tan poco tiempo. ¿Por qué? Como indica por un lado, como indica la ley 1090, que regula el proceso pues, de los psicólogos acá en Colombia, para dar un concepto, especialmente un concepto robusto, se necesita un proceso amplio, profundo e integral. Entonces, ¿eso qué requiere? Eso requiere entrevistas, aplicación de instrumentos, revisión de documentos colaterales, realización de entrevistas colaterales, búsqueda de literatura científica, más la construcción del informe. También... Si me permites interrumpir ahí, Santiago, rápidamente les quiero mostrar otro informe que hayamos hecho para que ustedes se hagan una idea del trabajo que es una evaluación psicológica forense, que es la que ustedes están buscando. ¿Y por qué se demora este periodo de tiempo que mi compañero les está explicando? Acá efectivamente, a grandes rasgos, tenemos una solicitud, un análisis de todos los documentos aportados legalmente que ustedes nos hagan llegar, nuestros objetivos, tenemos hipótesis, que es lo que el método científico requiere. Acá presentamos nuestra metodología, es decir, todo lo que hicimos para evaluar ese objetivo que ustedes están viendo, que sería el daño psicológico. Presentamos todo un marco conceptual, es decir, revisión de literatura que demuestre que esa metodología que nosotros estamos proponiendo, que sirve para evaluar el daño psicológico, realmente es lo que la comunidad científica ha avalado como el método para evaluar daño psicológico. Esto pues obviamente tiene todo un trabajo literario. Después tenemos nuestra presentación de resultados, en donde presentamos los resultados de las entrevistas, tanto a cada uno de nuestros usuarios como a las entrevistas colaterales que hagamos, y los resultados de pruebas psicométricas que hayamos aplicado. Las pruebas psicométricas, evidentemente, pues sería una aplicación a cada una de las personas que hagan parte del informe, el análisis correspondiente de lo que significa esa prueba. Y finalmente se hace una discusión en donde se trata de unir todo ese gran panorama, en donde presentamos nuestra literatura científica, cómo se usa la literatura científica con relación a nuestras pruebas y recolección de pruebas que hicimos, y por ende entregamos al final nuestro concepto, que son estas conclusiones. Entonces, si se fijan, es un procedimiento completamente integral, que nosotros tratamos de cumplir con no solo lo que la comunidad científica dice, sino lo que la ley también exige para que sea una prueba admitida y no sea refutada tan fácilmente. Porque nosotros también, así como ustedes tienen derecho a aportar estas pruebas, la contraparte tiene derecho a refutar nuestras pruebas. Entonces, probablemente haya un contrainforme y un contraperitaje a lo que nosotros hagamos, y nuestro trabajo es protegerlos a ustedes y hacer que nuestro trabajo sea lo más riguroso posible para que eso no suceda. Entonces, cualquier profesional, también lo decimos con mucho respeto pues, a nuestros colegas, pero que les prometa a ustedes que se puede lograr antes del 11 de abril, está cometiendo una falta de ética. Especialmente si está un grupo de tantas personas, digamos, una evaluación a una sola persona
con todos esos elementos, por decirlo de cierta manera, corriendo, se saca en alrededor de 3 semanas. En ese sentido, pues como pueden ver, es un proceso amplio, profundo e integral, y por un lado, pues para una fecha tan presente no sería cobrarles unos horarios para algo que no podemos comprometer a un trabajo de calidad. Y ante esa situación, ¿qué les recomendamos? ¿Cuál es la primera recomendación que les podemos realizar? Y es que ante la fecha de la entrega se solicite una ampliación, y hay un servicio en que, pues, que se puede brindar, es la asesoría de esa solicitud, donde se presenten los elementos de evidencia científica que indican que en ese periodo no se pueda brindar un informe de calidad, especialmente si se abarca tantas personas, con el fin, pues, de que se brinde esos procesos. Una evaluación a una persona, a una sola persona, tiende a durar alrededor de 3 semanas a un mes. Entonces es importante que se tenga en cuenta eso, y ustedes tienen, y un derecho que ustedes tienen, es que se les realice un proceso ético y robusto, con independientemente el profesional que se realice, pero es un derecho que ustedes tienen y ustedes deben pedir que se les cumpla ese derecho. Si se les acaba de pedir en tan poco tiempo, pues la ley no les está permitiendo que se les cumplan adecuadamente, pues, el derecho a un abordaje psicológico robusto, Adecuado. que permita generar el proceso. Inclusive también se puede soportar en la ley 1090, que es que regula el trabajo en Colombia. Entonces es necesario que tengan, pues, que se muestre esos elementos para obtener la ampliación, porque, pues, les comento, nada más con lo que nos indicaron en primera medida, no, y que es algo absolutamente normal, no todas las personas han tenido las mismas respuestas psicológicas, y no todas las personas han tenido las mismas respuestas ante lo ocurrido, y eso ya de por sí implica ciertas variaciones teórico y conceptuales y metodológicas en cuestión de herramientas, de elementos de entrevista, de documentos a revisar. Además que también hay algunos elementos de complejidad que implican mayor tiempo, y es que algunos elementos puede que en estos momentos ya sean más tenues o estén más graves, entonces toque considerar un tiempo pasado, y pues eso es un proceso complejo de evaluación. También es importante considerar que ha pasado tiempo desde que sucedieron estos, como este periodo de tiempo crítico que nos comentaba el abogado. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros dentro de la psicología forense tenemos formas de medir cosas que están pasando en este momento. Nos queda muy difícil medir cosas que sucedieron hace unos cuantos años. Entonces, también es importante que ustedes sepan de antemano que nuestras evaluaciones, no solo las nuestras, sino las de la psicología forense en general, tienen cierto alcance. Entonces, aunque nosotros podemos prestar ayudas a orientar a las autoridades a decir si acá hubo un daño, acá hubo una afectación, porque es evidente que la hubo, tampoco podemos decirles con certeza a la autoridad, sí, yo le firmo que en el 2016 la señora tal tenía depresión. Hasta allá tampoco podemos llegar. Entonces, también es importante que ustedes alcancen a dimensionar el alcance real de la ciencia como psicología forense. Y hay una recomendación de un elemento que les puede apoyar y que puede servir como evidencia tanto para el proceso de evaluación como para el proceso general, y es el acceso que tengan a sus historias clínicas, y tanto a nivel médico como psicológico, que se puedan presentar también como elementos de evidencia, que eso puede ser una herramienta de evidencia de soporte para todo el proceso que se está llevando a cabo, y no solo para el proceso, sino para la evaluación que en caso de que se vaya a realizar.
Entonces, inicialmente, la primera recomendación fundamental que les damos es referente al tema de ampliación y que se solicite y ustedes tienen derecho a Bueno, que quiero de pronto aclararte que no hay posibilidad de ampliación, ¿sí? Porque no se pidió eso esta semana, se pidió en noviembre. Entonces, no, no es que se pueda. Y pues, de pronto lo que se podría más bien hacer es revisar ustedes cuánto se van a demorar, porque pues eso como se está subiendo, de pronto alcance para alguna instancia, se requiere al juez se puede hacer modificaciones y anexar en otra etapa procesal, pero pues yo diría que no se debería, o sea, no podría demorarse mucho tampoco. Y sería riesgo también de ellos que decidan, porque finalmente es que eso ya se subió y se está esperando únicamente ese peritaje. Entonces, cada día que pasa es un riesgo de que eso sea repartido a un juzgado y diga, no estaba, aquí esta carpeta no estaba subido ese peritaje. Ahorita prácticamente estamos descontando de que el juzgado no ha revisado eso porque tienen volumen de trabajo. Podría ser de pronto no tanto tiempo, de pronto se alcanzaría a subir, pero pues a riesgo de que el juzgado mañana no coja esa carpeta y diga lo que esté ahí subido, ¿sí? Digo el 11, perdón, y diga lo que esté ahí subido. Pero no sé, pueden demorarse, porque ustedes me dicen, por ejemplo, no, mire, yo no puedo para el 11, pero puedo entregarlo, no sé, el 25, digamos. Entonces ya podríamos aquí revisar con ellos y porque si no, pues, no, sería mejor pues, no aportarlo ya y las que ya tenemos. Pues ante esa situación, ¿yo qué recomiendo? Y pues es la recomendación desde mi ética profesional que les puedo dar. A más tardar mañana que nos indicaran exactamente cuántas personas son, porque además habría un proceso de teletrabajo, de evaluación, pues a partir de un proceso con la persona que no está en el país, eso pues también implica ciertos elementos. Entonces, honestamente, ¿qué les recomiendo? Que a más tardar mañana nos dijeran exactamente cuántas personas serían. De ahí nosotros les podríamos indicar el menor tiempo posible que nosotros nos podríamos demorar ante esa situación, los honorarios que se cobrarían referente al proceso para que tuvieran toda la información clara. Y ya si ustedes deciden que los honorarios no son adecuados o que es mucho tiempo, si lo desean, pues con gusto podemos recomendar colegas para que consulten, o si consideran adecuado se puede gestionar el proceso. Ante lo que nos indican y ante pues, la situación ante el estado del proceso, éticamente es lo más honesto que les puedo, que la sugerencia más que les puedo proponer ante el proceso. Doctor, ¿Cuándo? tentativamente hablando, con base en las premisas e indicaciones que está dando el abogado, tentativamente ustedes ya escucharon de cuánto estamos hablando de esos honorarios, tentativamente hablando, teniendo en cuenta estas 6 personas que estamos acá. Tentativamente, y pues para las personas que están se puede gestionar un proceso de evaluación entre 2 millones y 2,5 millones por persona del proceso de evaluación, siendo en grupos. Y ya solo para una única persona pues se manejaría el costo de una única persona, pero a nivel grupal más o menos es tentativamente, esos tienden a ser cómo se maneja. Cosas, ¿sí? Lo que pasa es que también nosotros Perdimos al doctor.
Ya. Entonces, mientras Ya regreso. regresas. Ah, listo. Qué pena conocer que se me desconectó. Tranquilo. Quisiera aclarar que era lo que estaba hablando. Es que, pues, que esos conceptos, pues yo sé que ustedes tienen que hacer su trabajo, su método para dar un resultado, pero es que para nosotros es muy relevante que exista certeza de que van a haber secuelas, porque si ustedes dicen, mire, yo hice un estudio y concluí que usted está bien o que no sufrió ningún daño, pues entonces no hicimos nada. Bueno, doctora, yo aprovecho a hacer una aclaración y es que, pues, nosotros estamos comprometidos a los elementos pues, de la objetividad pues, que nos exige el campo. Entonces, pues, en los resultados se presentaría lo que se encuentre. Entonces, si se encuentran secuelas, efectivamente se van a plantear que se encontraron secuelas. Si no se encuentran secuelas o se encuentran secuelas leves, por decirlo de cierta manera, eso es lo que se va a plantear en el informe. Entonces, Perdona, claro, ahí también una cosa. Si en este momento nosotros o cualquier otro profesional le dijera a usted, sí, yo me comprometo a decirle que ahí no le va a certificar la de esto, eso es un delito y se llama preconstitución de evidencia. Entonces, entonces no podemos comprometernos a plantear que efectivamente va a haber secuelas o algún resultado o a ningún tipo de resultado específico hasta realizar el proceso, y eso es algo que entraría tanto nosotros como cualquier profesional que sí, realizara el proceso. ahí reitero, si otro profesional les está prometiendo eso, eso es un delito y puede pues, incurrir en consecuencias. Entonces son todos los elementos del proceso y del panorama para que tengan toda la claridad de este. No sé si la doctora Verónica, el doctor Páez o la doctora Patricia tienen alguna otra pregunta para los doctores Daniela y Santiago. Hola, yo sí quería preguntar, en el equipo de trabajo de los doctores, ¿cuántos profesionales son? En caso de que decidiéramos tomar la consulta para esa certificación, más o menos para saber en cuántas personas se podrían dividir los grupos para poder así agilizar estas consultas. En el equipo, pues principalmente somos nosotros dos quienes pues hemos llevado los procesos que trabajamos. Entonces, pues el laboratorio consta Sí, de nosotros dos. perdona, y también aprovecho porque de pronto es lo que Verónica quiere preguntar. ¿Qué pasa? Independiente del número de personas que haya en el equipo, el perito que firma el informe y que iría a la sustentación es el doctor Santiago. Nosotros, de pronto, si se nos da la oportunidad y tenemos muchos, digamos, tenemos a las 8 personas, podemos de pronto añadir más personas que sirvan como peritos de apoyo para el procesamiento de información y todo como todo el trabajo que ustedes ya vieron que hay detrás. Pero el perito que firma y la persona que estaría en audiencia presentando ante el juez, pues sería en todos los casos el doctor Santiago. Por eso todos los casos tienen que pasar básicamente pues por nosotros dos. Ok, gracias. Oh, por Dios. Bueno, pues yo no tengo dudas. No sé si ustedes quieren seguir de pronto en la reunión, porque pues ya hablarán ustedes cada uno individualmente. Porque es que aquí tengo un niño que me está casi que derrapando el computador. Sí, pues entonces lo único que nosotros necesitaríamos saber, pues en caso de que ustedes estén todavía dispuestos a recibir una cotización por parte de Forensic, sería definir el número de evaluados. Y tan pronto como ustedes lo envíen, tan pronto se les emite la cotización, si así lo desean. Si no lo desean, pues como nosotros les hemos prometido todo este tiempo, estamos dispuestos a referenciar otros profesionales que consideramos cumplen éticamente muy bien también con su tarea. Yo te acabo de enviar mi correo electrónico para que también me regales la información a mí. Claro. Entonces, que sí. muchas gracias a todos. Cualquier duda, pues mañana la revisamos. Hasta luego, gracias.
Gracias, doctor. Hasta luego. Que estés muy bien, que tengan buena noche. No, pues por mi lado no habría ninguna duda. Bueno, sí, una grande, 2,5 millones. Entonces, veo que nadie más tiene más preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Ya puedo preguntar? Sí. Sí, por supuesto. El cielo, yo fui una de las que hice convenio para renunciar y me pagaron un 50%. Que ya época estaba muy enferma, estaba sufriendo fibromialgia, de mi columna, tuve mucha dificultad, es más, no volví a conseguir empleo. En esa época estuve mal psicológicamente, anímicamente, económicamente, pero ya digamos ahora estoy mejor. O sea, igual todavía estoy sin trabajo, pero en cuanto a todo lo demás, me he sentido mejor. Ustedes me hacen la valoración y en estos momentos me encuentran a mí bien. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el dictamen de ustedes? Estoy bien de momento, ¿sí? Sí, la verdad, el cómo se encontrara en el momento. Ahora bien, si hay registros de historia clínica que se aportaran, pues se puede registrar que hay reportes y eso puede ayudar a trazar una línea del tiempo para el análisis. Pero tal cual como se encontraría que está la persona al momento de la evaluación, eso se Igual, digamos, en esas situaciones puede pasar, por ejemplo, que tengamos acceso a historias clínicas de ese momento en el que vimos eso, o tuvimos acceso a hablar con tu familia o tu pareja que nos dijo y nos contaron un poco de cómo fue todo ese proceso. Y además las pruebas nos evidencian otro tanta de cosas. Eso nos da un panorama muy grande en el tiempo que nos permitiría llegar a, por ejemplo, decir como, bueno, sí, ella pudo haber tenido afectación, pero hoy en día tiene habilidades de afrontamiento que son muy positivas que la pueden estar haciendo llevar una vida mucho más tranquila. Todas esas cosas nosotros las tenemos en cuenta, precisamente por eso les mostrábamos que nosotros tomamos en cuenta mucho la literatura, lo que dice, los estudios que se han hecho en el tiempo transversales de cómo evoluciona un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad. Todas esas cosas nosotros las tenemos en cuenta. Ok. Y en el caso de los 2,5 millones, dicen que es grupal, pero viene a ser individual. ¿Cuánto digamos el costo para nosotros, individual? Como para Listo. tener una idea cuánto tengo yo que aportar o cuál es mi costo o el costo de cada uno de nosotros. Pues para mí es súper indispensable eso porque, como les digo, yo en estos momentos no estoy trabajando. Yo desde que salí de allá, si acaso he trabajado uno que otro turno, pero no tengo un trabajo fijo. Listo. Los procesos individuales, pues, y por eso se hace el manejo de cuando son grupos. Sí. Los valores tentativos tienden a ser entre 3,5 a 4 millones el proceso de evaluación. Incluso más dependiendo del profesional. Entonces, esos son los elementos pues, tentativos como para que conozcan el promedio de cuáles tienden a ser los costos. Esos son promedios económicos que hay como estándar casi en Colombia. Ah, ok, listo, gracias. Ya, pues esas serían mis dudas de momento, porque pues yo estaba pensando, bueno, sí, igual si yo hago todo el proceso y finalmente al día de hoy me encuentro bien, lo más posible es que el dictamen, digamos, también cuando pasen ese dictamen, digamos, ante el juez o ante las oficinas que llevan el proceso, no me va a servir de mucho. Pues eso es difícil de decírtelo, Angélica, porque hay muchas variables que pueden intervenir eso. Digamos que nosotros nos comprometemos en nuestra parte de hacer el mejor trabajo posible, éticamente posible. Nos comprometemos a hacer acción sin daño, es decir, que nuestro involucramiento dentro de su caso no va a ser algo que empeore la situación.
Eso no lo podemos comprometer nosotros en lo que nosotros hacemos como profesionales. Ahora, hay jueces, porque nos hemos encontrado en nuestra carrera profesional, que hay jueces que le ponen muchísima atención a los conceptos profesionales y dicen, yo me dejo guiar por los profesionales, ¿cierto? Y toman en cuenta eso. Hay otros que sencillamente, por más evidente que el informe lo diga y lo recontradiga, hay otros que sencillamente no les importa lo que otros profesionales digan. Entonces, por eso es muy difícil prometerte qué va a pasar con ese informe. Puede que tenga una influencia altísima dentro del fallo, o puede que no. Sí. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias por la explicación. Doctora Ariela y doctor Santiago, bueno, perdóneme la ignorancia, pero retomando un poco la pregunta del doctor Ruge y mi compañera, bueno, listo, yo sé que ustedes van a tomar la evidencia siendo objetivos, hablándolo así, en el presente, ¿sí? No sé si entre sus métodos evaluativos y los elementos evaluativos y valorativos que ustedes vayan a analizar, hacen un comparativo del antes y el después. Obviamente en el después ahorita no tenemos esa zozobra, no tenemos esa ansiedad, porque si lo ponemos en el presente, pues de plano ya entramos perdiendo. Pero en su momento sí hubo afectaciones y obviamente cada caso es particular. En el mío tuve acoso laboral, que me tocó ir a las instancias del ministerio. Entonces, también tenía en mi casa que casi me la quitan, bueno, otra serie de situaciones que me vi afectada. Ese cuadro comparativo se puede hacer, y retomando un poco la pregunta del doctor Ruge, listo, se paga, pero si el resultado es no, Astrid Forero se encuentra bien, Angélica, Patricia, Páez, todos se encuentran bien, pues obviamente de plano ya perdemos ahí si el juez llega a leer estos conceptos profesionales de parte de ustedes. Yo dejo que el doctor Santiago responda lo del cuadro comparativo, y lo segundo sí me adelanto a decirte que ustedes, cuando están pagando este servicio de forma privada, nosotros les entregamos su informe, es decir, el informe no se entrega directamente a la autoridad. Como ustedes lo están pagando y lo están solicitando de forma privada, nosotros nuestro informe lo entregamos a ustedes. Y ustedes con su equipo jurídico están en todo el derecho de decidir si ese informe se pasa ante la autoridad o no. Eso por un lado. Ahora sí le doy la palabra al doctor Santiago. Respecto al cuadro comparativo, sí se realiza un cuadro comparativo, es un elemento que entra en el proceso de evaluación, y ese cuadro comparativo que toma en cuenta el antes, durante y después, y qué elementos se revisan para esos aspectos. En muchos de esos escenarios en los que en un escenario pasado hubieron situaciones de ansiedad, de estrés, de depresión, hay elementos de registros conductuales que quedan y hay ciertos elementos de evidencia que quedan. Algunos son más robustos, otros no tantos, eso varía de situación y de contexto, pero hay algunos de esos registros que quedan, y pues estos son también elementos que entran en las entrevistas colaterales, en la revisión de documentos que le solicitamos. Entonces efectivamente entra un cuadro comparativo y que también permite un análisis de cierta manera de una línea del tiempo, y esos son elementos que se pueden encontrar. Entonces, usualmente cuando efectivamente hubo elementos de ansiedad o estrés, quedan ciertas secuelas o elementos que se pueden analizar que varían de intensidad a intensidad. No les podemos decir una intensidad específica que queda, y estos son elementos que se toman en cuenta. Entonces, efectivamente se realiza un cuadro comparativo. Gracias, doctor. Me quedó clara el contexto. No sé si algún otro compañero quiera intervenir o damos finalizada la reunión. No, yo tengo inquietud. Bueno, en cuanto a la forma de pago, o sea, nosotros ahorita estamos comprometidos con el doctor Ruge pagando esta nueva parte de la demanda por cuotas módicas mensuales. La situación, pues creo que para la mayoría es bastante apretada. No sé ahí si se puede pactar algún método de pago, forma de pago, tiempos, plazos,
para ¿Al poder, 2030 se puede terminar de pagar? Pues porque la verdad sí creo, pues lo que escuché Angie, que está sin trabajo, eh, pues todos venimos con un arrastre de problemas desde esa época bastante serios, entonces, pues, de hecho, yo no he podido pagar las cuotas al doctor Ruge, estoy quedada. Entonces, Ya sí, la somos verdad, dos. me parece sumamente importante esta parte porque yo sí creo que es crucial, porque creo que todos fuimos afectados psicológicamente de una forma más severa o no, sí, pero de alguna manera todos fuimos afectados. Y pues estamos aquí porque creemos en todo lo que ha luchado el doctor Ruge para que nos pueda ayudar a sacar adelante esta demanda. Entonces, a mí me parece muy valioso un diagnóstico antes, durante y actual de cómo nos encontramos, nuestra familia, bueno, todo lo que se conlleva en un trabajo como el que hacen ustedes. Pero pues uno, pues no sé si se puede ajustar algo, ese valor, y dos, cómo se podrían hacer esos pagos, que es como la inquietud que creo que todos tenemos. Gracias. listo. Perdón, discúlpame. Antes varias cosas. Usualmente, ¿cómo se tienden a manejar? 50% para iniciar y 50% el día antes de la entrega del informe. Han habido algunos escenarios en los que pues he manejado con personas evaluadas como diferentes momentos de pago que pues se deja el acuerdo pues firmado en el contrato y consentimiento informado del proceso. Afortunadamente, en las ocasiones donde he manejado eso, pues las personas no me han quedado mal lentas, pero esos han sido unos escenarios en los que se maneja esa situación. Entonces podrían mirarse ciertas alternativas que generarán tranquilidad por lado y lado, y también pues referente ante los cambios en los honorarios, pues efectivamente nosotros les podemos enviar eh, los honorarios. Digamos, lo que nosotros les dimos fue, por decirlo así, cierto, la media de los precios que se tienden a manejar en estas situaciones. Nosotros podemos enviar unas propuestas, ustedes nos pueden indicar una contrapropuesta, y la idea pues se puede llegar a un acuerdo tanto para temas de honorarios como de pagos que genere tranquilidad tanto a ustedes como a nosotros. Entonces, usualmente esa es la manera en cómo se maneja, pero se pueden mirar alternativas siempre y cuando que generen tranquilidad por lado y lado. Ustedes nos pueden decir no, eso realmente no nos convence, así como nosotros podemos decir eso, pues alternativa no, pues no la podemos manejar, pero efectivamente se pueden mirar alternativas. No sé, Astrid, si podemos entonces, para que los doctores nos envíen como estas alternativas, estudiarlas con urgencia mañana entre todos. Y Pues como yo le comenté al doctor, al abogado, no, la demora es que ustedes nos hagan saber exactamente cuántos evaluados son y nosotros Ujú. emitimos la cotización. Doctores Santiago y Daniela, en primer lugar, desde mi punto de vista, desde lo que yo los estoy escuchando, en primer lugar, yo les agradezco su sinceridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes no van a correr para entregar una evaluación mediocre, porque está en juego su ética, y yo eso lo agradezco mucho, porque aquí lo que necesitamos es ganar este caso con base a ciertos elementos, y dentro de esos elementos está su concepto jurídico como psicólogos bajo esta evaluación. Mi pregunta es, eh, ¿qué número de nosotros, de personas, ustedes van a tener en cuenta? ¿Tienen un tope para decir, listo, 2,5 millones para un grupo de 6 7, o 2 millones y son un grupo de 8? O sea, como para buscar una economía de parte de cada uno de nosotros. Pues mira, específicamente referente a temas de un tope específico no te podría dar, porque pues tienden a haber variaciones
Pero, por ejemplo, si ustedes nos dicen, no sé, son 8 o 10 personas, pues nosotros podemos plantearles, y pues con la información que nos han brindado, nosotros podemos brindarles una alternativa que consideraríamos que también implicaría pues, el proceso que llevaría a cabo, pero que también pueda llegar a ser información que nos han dado. Entonces, Igual también es importante tener en cuenta que entre más personas evaluadas, pues el tiempo también también se amplía. Se expande. Ujú, Sí. ujú. Porque, pues, por la complejidad que les hemos indicado, Extiende. pero esos elementos se tomarían en cuenta. Lo único que sí realmente no es negociable, o sea, efectivamente lo único que realmente no es negociable es los elementos de tiempos. Puntualmente por lo que tú decías, que no sería ético de nuestras partes entregarles algo mediocre, que esa Tanto sería por la palabra. ustedes, por su caso, por su Ajá. bienestar y por el alcance que ustedes quieren lograr con esta marca, como por nosotros y nuestra propia tarjeta profesional. Ujú. Entonces, y pues tampoco sería, me parece correcto con ustedes, con la situación que están pasando y y con las dificultades que les ha generado todo esto, pues hacerles pagar por algo que saldría mediocre. Entonces, por esos elementos, lo único que no es negociable vendría a ser el tema de tiempos, por todos esos elementos que les hemos comentado. Los otros aspectos sí se pueden discutir, sí se pueden revisar, pero los tiempos sí no pueden ser negociables. Disculpen, buenas noches. Yo tengo una pregunta. A ver, ustedes dicen que igual se requeriría la historia médica, historia clínica o psicológica o qué sé yo. En el evento en que no haya habido una consulta o que en mi caso particular yo realmente una afectación psicológica pues no siento que tenga, pero económicamente sí hubo pues una situación pues importante. Tuve que salir de varias cosas, cancelaron tarjetas de crédito, tuve que vender el apartamento, bueno, etcétera. Sin embargo, pues yo no me vi así como psicológicamente muy afectada como muchos de mis compañeros por otras razones. ¿Ustedes también tienen capacidad de evaluar esa situación económica o es solamente a nivel de impacto psicológico y familiar? Pues no, discúlpenme, pues nosotros revisamos lo económico en relación a lo psicológico. O sea, todos esos registros económicos los revisamos en relación al proceso de evaluación psicológica, pero ya propiamente lo económico directo sería el trabajo de un contador forense. Entonces el contador forense efectivamente podría dar un informe de pues, todas las consecuencias económicas específicas y los impactos económicos directos que tuvo. Entonces, si llegara a ser un análisis únicamente económico, entraría en la contaduría forense. Ya nosotros entrar a Nosotros, hacer una exploración de temas económicos forenses no podríamos. sí, nosotros podemos llegar a limitarnos hasta decir cómo te impactó tu calidad de vida y tu bienestar psicológico el hecho de que tuvieras que salir de tu apartamento y de tu lugar de residencia. Podemos llegar a dar cuentas de el impacto que tuvo en tu familia, por ejemplo, en la reducción de gastos, cómo afecta no sé, tu rol como mamá, el hecho de tener que decirle a tu hijo que tiene que dejar de ir a clases de X o Y porque hubo una reducción económica. Ese tipo de impactos es el que nosotros podemos analizar. Bueno, muchísimas gracias y de verdad, muchísimas gracias por su honestidad, por su claridad en la y bueno, de mi parte pues estaré conversando con mis compañeros el tema y no más, les quedo altamente agradecida. A todos, muchísimas gracias también a los que se pudieron conectar y feliz noche, Dios les bendiga. Ya Gracias, doctora igualmente. Patricia. Igualmente. Creo que no hay más preguntas, doctora Daniela, doctor Santiago, no les molesto más. Muchísimas gracias por su tiempo, porque yo sé que son horas extralaborales, que nos armaron un campito para poder brindarnos una buena asesoría. La llevamos clara, demasiado. Entonces Qué vamos bueno.
a discutirlo y a conversarlo con nuestros compañeros a ver qué decisión tomamos y pues se les estará informando como ustedes lo solicitan el día de mañana, Dios mediante. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, gracias por asistir y nada, estamos hablando. Ya está muy bien. Con todo Muchas gusto. gracias, doctora. Estamos pendientes. Quedamos a su disposición cualquier cosa. Sí, señor. Gracias, Doc. Gracias.